Bienvenidos a un nuevo video que promete cambiar tu perspectiva sobre las historias bíblicas. Hoy vamos a sumergirnos en un océano de sabiduría antigua, explorando relatos que, aunque tienen miles de años, siguen siendo increíblemente relevantes para nuestra vida. La Biblia, con sus 66 libros, 1189 capítulos y más de 31.000 versículos, es un tesoro de historias fascinantes que van mucho más allá de las que normalmente escuchamos en conversaciones cotidianas. Antes de empezar, permíteme compartirte algo sorprendente. Según estudios recientes, aunque la Biblia es el libro más vendido de la historia, con más de 5.000 millones de copias distribuidas, la mayoría de las personas solo conocen menos del 1% de sus historias. ¿Te imaginas cuántas joyas narrativas están esperando ser descubiertas? Hoy vamos a desenterrar algunas de las más fascinantes. Comencemos con la intrigante historia de la tribu perdida de Dan. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel, había una tribu llamada Dan. Ellos, como todas las tribus israelitas, habían recibido un territorio para vivir, pero tenían un gran problema. El lugar que les tocó estaba cerca de la costa y los pueblos que ya vivían allí no los dejaban establecerse con facilidad. A pesar de sus esfuerzos, no lograban conquistar completamente la tierra que se les había asignado. Cansados de luchar sin éxito, los líderes de la tribu de Dan decidieron buscar un nuevo hogar. Para ello, enviaron a 5 de sus hombres más valientes como exploradores. Su misión era recorrer el país y encontrar un lugar seguro y próspero donde pudieran vivir sin miedo a la guerra constante. Después de viajar por el norte de Israel, los exploradores llegaron a una ciudad llamada Lais. Para su sorpresa, la gente que vivía allí era pacífica y despreocupada. No tenían ejércitos fuertes ni muros de defensa, y vivían tranquilos sin pensar que alguien pudiera atacarlos. Al ver esto, los exploradores regresaron rápidamente con su tribu y les contaron sobre la ciudad perfecta que habían encontrado. Los danitas no perdieron tiempo. Reunieron a 600 guerreros, tomaron a sus familias y emprendieron el viaje hacia Lais. Pero antes de llegar, hicieron algo inesperado. En su camino, pasaron por la casa de un hombre llamado Micaía, quien tenía un santuario con ídolos y un sacerdote levita que lo atendía. En lugar de seguir su camino, los danitas robaron los ídolos y convencieron al sacerdote para que los acompañara y se convirtiera en su líder espiritual. Finalmente, llegaron a Lais y, sin encontrar resistencia, atacaron la ciudad, destruyéndola completamente. Luego se establecieron allí, renombraron la ciudad como Dan y crearon su propio sistema de adoración con los ídolos robados. Esta historia nos muestra cómo la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones drásticas. La tribu de Dan, en su búsqueda por un lugar seguro, terminó desviándose del camino que Dios les había trazado, lo que afectó su destino y el de sus futuras generaciones. Nuestra segunda historia, la mujer sorprendida en adulterio, registrada en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, es un magistral ejemplo de cómo manejar situaciones de conflicto moral. La escena se desarrolla en el templo de Jerusalén, donde Jesús enseñaba temprano en la mañana. De repente, los escribas y fariseos interrumpen su enseñanza arrastrando a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La tensión en el aire era palpable. Según la ley de Moisés, esta mujer debía ser apedreada hasta la muerte. Los acusadores, buscando tender una trampa a Jesús, le presentan un dilema aparentemente imposible. Si apoya la ejecución, contradice su mensaje de misericordia; si se opone, viola la ley de Moisés. La respuesta de Jesús es magistral en su simplicidad y profundidad. Primero, se inclina y escribe en el suelo, un gesto que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Luego pronuncia las famosas palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno por uno, comenzando por los más viejos, los acusadores se retiran. Esta historia no solo nos habla de la misericordia, sino que nos enseña sobre el juicio apresurado, la hipocresía y la importancia de la compasión en la aplicación de la justicia. La tercera historia, la parábola del buen samaritano. Un día, un experto en la ley se acercó a Jesús con una pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, en lugar de darle una respuesta directa, le preguntó qué decía la ley. El hombre respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo que tenía razón, pero el experto, queriendo justificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Fue entonces cuando Jesús le contó una historia. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso conocido como el camino de sangre, porque estaba lleno de ladrones. En su trayecto, este hombre fue asaltado, golpeado brutalmente y dejado al borde de la muerte en el camino. Poco después, pasó por allí un sacerdote,
alguien que servía a Dios en el templo. Lo vio tirado en el suelo, pero en lugar de ayudarlo, siguió de largo. Luego pasó un levita, otro hombre religioso, pero al ver al herido, también decidió no detenerse. Finalmente, apareció un samaritano, un hombre que, en esa época, era visto con desprecio por los judíos. Pero en lugar de ignorar al herido, se acercó, le curó las heridas con aceite y vino, lo subió a su burro y lo llevó a una posada. Allí, pagó al posadero y le dijo, cuídalo, y si gastas más de esto, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús entonces miró al experto en la ley y le preguntó, ¿quién de estos tres crees que fue el prójimo del hombre herido? El experto respondió, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Con esta historia, Jesús enseñó que ser un buen prójimo no depende de la religión, la raza o la posición social, sino del amor y la compasión que mostramos a los demás. La cuarta historia nos sumerge en el libro de Job, una obra maestra literaria que explora las profundidades del sufrimiento humano. La historia de Job es una de las más impactantes de la Biblia porque habla del sufrimiento humano y la fe. Job era un hombre muy rico y justo. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de muchos sirvientes. Pero lo más valioso para él eran sus 7 hijos y 3 hijas. Un día, en el cielo, Satanás habló con Dios y le dijo que Job solo era fiel porque tenía una vida próspera y sin problemas. Para demostrar que su amor por Dios era sincero, Dios permitió que Satanás le quitara todo. De repente, la vida de Job se convirtió en una pesadilla. Perdió todas sus riquezas, sus hijos murieron en un trágico accidente y su cuerpo se llenó de llagas dolorosas. Su dolor era tan grande que su esposa le dijo, maldice a Dios y muere. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, fueron a visitarlo. Al principio, se quedaron en silencio porque su sufrimiento era demasiado grande, pero luego empezaron a hablar y, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber cometido algún pecado, diciendo que Dios no castiga sin razón. Job insistía en que era inocente y se preguntaba por qué estaba sufriendo tanto. Finalmente, Dios le respondió, pero en lugar de explicarle por qué sufría, le hizo preguntas sobre la creación, la naturaleza y el universo. Con esto, Job entendió que el ser humano no siempre puede comprender la sabiduría de Dios ni el propósito detrás de cada prueba. Al final, Dios restauró la vida de Job y le dio el doble de todo lo que había perdido. Pero la historia nos deja una gran enseñanza: la fe verdadera no depende de las bendiciones, sino de confiar en Dios aún en medio del dolor y la incertidumbre. La quinta historia, la historia de la Torre de Babel, narrada en Génesis 11, nos habla sobre la ambición humana y sus límites. Después del diluvio, toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía unida en la llanura de Sinar. Un día, decidieron construir una ciudad con una torre tan alta que llegara al cielo. Su objetivo no era solo mostrar su capacidad, sino también hacerse un nombre y demostrar su independencia de Dios. Pero Dios observó lo que estaban haciendo y decidió intervenir. La ironía es que, aunque los humanos querían alcanzar el cielo, Dios tuvo que bajar para ver su torre, como si fuera algo insignificante en comparación con su grandeza. Para frenar su ambición descontrolada, Dios confundió sus lenguas, haciendo que ya no pudieran entenderse entre sí. Como resultado, la construcción se detuvo y la gente se dispersó por toda la tierra. Esta historia no solo explica el origen de los distintos idiomas, sino que también nos deja una gran enseñanza: cuando la humanidad persigue el progreso sin considerar a Dios ni las consecuencias de sus acciones, termina enfrentando caos y división. Un mensaje que sigue siendo relevante en la actualidad, en un mundo donde la tecnología y el poder a menudo se buscan sin límites éticos o morales. La sexta historia nos lleva al libro de Esther. La historia de Esther es única en la Biblia porque, aunque el nombre de Dios nunca se menciona, su presencia se ve en cada detalle. Todo sucede en Susa, la capital del imperio persa, bajo el reinado de Jerjes. Allí vivía una joven judía llamada Esther, quien había quedado huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo. A través de una serie de circunstancias extraordinarias, Esther se convierte en reina de Persia, sin que nadie en la corte supiera que era judía. El problema surge con Amán, un alto funcionario del rey, quien odiaba a Mardoqueo porque éste se negaba a inclinarse ante él. Su enojo lo llevó a planear el exterminio de todos los judíos en el reino y consiguió que el rey aprobara su decreto. Pero aquí es donde comienzan a suceder una serie de eventos aparentemente casuales, pero perfectamente sincronizados. El rey no puede dormir y, al revisar los registros del reino, descubre que Mardoqueo había salvado su vida en el pasado y nunca fue recompensado. Esther organiza 2 banquetes, esperando el momento exacto para revelar la verdad. Cuando finalmente habla, expone la maldad de Amán y el rey,
furioso, ordena su ejecución en la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo. El momento más impactante de la historia es cuando Esther, sabiendo el peligro que corre al presentarse ante el rey sin ser llamada, dice con valentía: si perezco, que perezca. Gracias a su coraje, el destino del pueblo judío cambia por completo, mostrándonos cómo una persona puede marcar la diferencia con determinación y fe, aun cuando Dios parece estar en silencio. La séptima historia. La historia de Jonás es mucho más que un cuento sobre un gran pez. Es una lección sobre prejuicio, resistencia a la voluntad de Dios y la transformación de corazón. Jonás era un profeta, y Dios le dio una misión clara: ir a Nínive, la capital del imperio asirio, y advertirles sobre su inminente destrucción si no se arrepentían. Pero en lugar de obedecer, Jonás huyó en la dirección opuesta, tomando un barco hacia Tarsis, un lugar en el extremo del mundo conocido. ¿Por qué huyó? No fue por miedo, sino porque odiaba a los asirios. Nínive era una ciudad famosa por su brutalidad en la guerra, y Jonás no quería que Dios les diera la oportunidad de arrepentirse. Su plan de escape no duró mucho. En medio del mar, una gran tormenta amenazó con hundir el barco. Jonás sabía que él era la causa del problema, así que pidió a los marineros que lo arrojaran al agua. En ese momento, Dios envió un gran pez que se lo tragó. Durante 3 días y 3 noches dentro del pez, Jonás oró y se arrepintió, y Dios ordenó que el pez lo vomitara en la orilla. Finalmente, Jonás fue a Nínive y predicó un mensaje sencillo: en 40 días, Nínive será destruida. Sorprendentemente, toda la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el más humilde de sus habitantes. Dios les mostró misericordia y no los destruyó. Pero aquí viene la parte más impactante: en lugar de alegrarse, Jonás se enojó. Se sintió frustrado porque Dios había perdonado a sus enemigos. Fue entonces cuando Dios le enseñó una lección con una planta, la hizo crecer para darle sombra y luego la dejó morir, mostrándole que él se preocupaba por una simple planta, pero no quería que miles de personas fueran salvadas. La historia termina con una pregunta abierta de Dios a Jonás, que también nos desafía a nosotros: ¿no debería Dios tener compasión de quienes se arrepienten, incluso si son nuestros enemigos? La octava historia, la historia del hijo pródigo, narrada en Lucas capítulo 15, es una de las parábolas más profundas y conmovedoras que contó Jesús. Habla de arrepentimiento, gracia y el amor incondicional del Padre. Todo comienza cuando un hijo menor le pide a su padre la herencia que le correspondería cuando él muriera. En esa cultura, esto era una ofensa gravísima, como si le dijera a su padre: para mí, ya estás muerto. A pesar de esto, el padre accede y le da su parte. El joven se marcha a un país lejano, donde despilfarra todo en una vida desordenada. Pero cuando su dinero se acaba, llega una terrible hambruna y él termina cuidando cerdos, algo impensable para un judío, pues eran animales impuros. Hambriento y humillado, toca fondo y vuelve en sí, dándose cuenta de que hasta los siervos en casa de su padre viven mejor que él. Decide regresar y pedirle a su padre que lo acepte como un simple sirviente. Aquí es donde ocurre algo increíble. Mientras el hijo aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió hacia él. En esa cultura, un hombre mayor jamás corría, pues era una falta de dignidad. Pero este padre rompe todas las normas por amor a su hijo. Antes de que el joven pueda terminar su discurso de arrepentimiento, el padre lo abraza, le pone un anillo en el dedo, símbolo de autoridad, ropa nueva y sandalias, señal de que es un hijo, no un esclavo. Luego, ordena una gran fiesta para celebrar su regreso. Pero la historia no termina ahí. El hijo mayor, quien siempre había estado con su padre, se enoja al ver la celebración. Se siente injustamente tratado, pues cree que su obediencia y trabajo deberían haberle garantizado una recompensa mayor. Su actitud revela que, aunque nunca se fue físicamente, su corazón estaba tan lejos del padre como el de su hermano menor. El padre sale a buscarlo y le suplica que entre a la fiesta, pero el hijo mayor se niega. La parábola termina sin decirnos si el hijo mayor decide entrar o no, dejándonos con la pregunta: ¿cómo responderemos nosotros al amor y la gracia del Padre? La novena historia, la historia de Ruth, es un relato hermoso sobre la lealtad, la providencia de Dios y la redención. Ocurre en un tiempo difícil, cuando Israel vivía en caos y desobediencia, durante la época de los jueces. Todo comienza con Noemí, una mujer israelita que, junto con su esposo y sus 2 hijos, abandona Belén, cuyo nombre significa casa de pan, debido a una hambruna. Se establecen en Moab, una tierra enemiga de Israel. Con el tiempo, sus hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, pero luego su esposo y sus hijos mueren, dejando a Noemí sola y sin recursos. Al enterarse de que la hambruna en Israel ha terminado, Noemí decide regresar a Belén. Orfa se despide y se queda en Moab,
pero Ruth se niega a abandonarla y le dice unas palabras que han quedado grabadas en la historia. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta decisión de Ruth cambia su destino. Ya en Belén, ella busca trabajo recogiendo espigas en el campo de Booz, un hombre rico y bondadoso que resulta ser pariente del fallecido esposo de Noemí. Booz muestra favor a Ruth, protegiéndola y asegurándose de que tenga suficiente alimento. Cuando Noemí se da cuenta de esto, le dice a Ruth que Booz puede ser su pariente redentor, es decir, alguien que, según la ley de Israel, puede casarse con ella para preservar el linaje de su familia. Ruth, siguiendo el consejo de Noemí, se acerca a Booz con humildad y respeto, y él, conmovido por su fidelidad y virtud, decide redimirla y casarse con ella. La historia culmina con el nacimiento de Obed, quien será el abuelo del rey David, colocando así a una mujer extranjera en el linaje del Mesías. Esta historia nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen, para cumplir su propósito. También nos recuerda que la lealtad y la fe pueden transformar destinos, y que incluso en tiempos de sufrimiento, Dios sigue obrando tras bambalinas para traer bendición y redención. Nuestra 10ª historia es sobre Balaam y el asna que habló en el libro de Números, capítulo 22. Encontramos la historia de Balaam, un adivino contratado por un rey enemigo de Israel para maldecir al pueblo hebreo. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Mientras Balaam viajaba en su asna para cumplir la misión, el animal de repente se detuvo en el camino y se negó a avanzar. Balaam, enfurecido, comenzó a golpearla. Lo que no sabía era que un ángel con una espada estaba bloqueando el paso, invisible para él, pero completamente visible para su asna. Entonces ocurre algo asombroso. El asna habló y le preguntó a Balaam por qué la golpeaba. En ese momento, Dios abrió los ojos de Balaam, y éste finalmente vio al ángel que estaba a punto de matarlo. El mensaje era claro. Dios estaba impidiendo que Balaam pronunciara maldiciones sobre Israel. Esta historia no solo es impactante por el hecho sobrenatural del animal parlante, sino porque nos enseña que a veces los obstáculos en nuestro camino no son para perjudicarnos, sino para protegernos. También nos recuerda que incluso aquellos que creen tener poder y conocimiento pueden estar ciegos a la verdad que otros pueden ver claramente. Estas historias nos revelan que la Biblia es un texto mucho más rico y complejo de lo que a menudo imaginamos. No son simples moralejas, sino exploraciones profundas de la condición humana, nuestras luchas con la fe, el amor, el perdón y la justicia. Cada historia nos desafía a mirar más allá de lo superficial y encontrar significados más profundos que pueden transformar nuestra comprensión y nuestra vida. Si te ha fascinado este viaje a través de estas historias extraordinarias, no olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido, donde seguiremos explorando más joyas ocultas de la sabiduría antigua. Comparte este video con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que piensan que ya conocen todas las historias de la Biblia. Te sorprenderá cuánto más hay por descubrir. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas historias te ha impactado más? ¿Qué nuevas perspectivas has descubierto hoy? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.